miren, vamos a comenzar a hablar del sistema digestivo, aunque todavía está pendiente la última práctica de tórax, con el respiratorio y el cardiovascular. Miren, para hablar de boca es conveniente hablar de un hueso previamente, así como en nariz, el hueso base previo es el etmoides, y no órbita, el hueso base previo es el esfenoides. Pues aquí conviene mucho hablar de la mandíbula. Entonces, la mandíbula es un hueso muy simple, en términos generales es un hueso muy simple. Está constituido primero que nada por un cuerpo o arco, y además de este cuerpo o arco tenemos a las ramas mandibulares. Entonces, el cuerpo o arco y las ramas mandibulares. Nótese que este último se está mencionando en plural. Miren, los aspectos relacionados con la implantación de los dientes, el número de dientes e incluso la anatomía de los dientes lo dejaremos para el estomatólogo, pero sí hay otras estructuras anatómicas dignas de mención para nosotros. Permítanme, nada más déjenme ver qué es lo que tengo marcado y qué no. Okay. Bueno, en la mandíbula podemos distinguir dos grandes superficies, una superficie que podemos llamar externa y otra superficie que podemos llamar interna. En la superficie interna, aquí primero estamos viendo con una línea de color azul, que aparece una estructura marcada como línea miloioidea. Cuando hablaron el año pasado del sistema musculoesquelético, abordaron lengua, o sea, la lengua tiene prácticamente toda su constitución musculoesquelética. Ok, no pasa nada, nada más pasa a ver cómo andamos. Ok. Entonces, línea miloioidea. Y por otro lado tenemos hacia la parte superior una pequeña saliente que se llama espina de Spix. La espina de Spix en la mandíbula incluso es palpable. Ahorita no se metan los dedos a la boca, pero es incluso palpable. Y detrás de la espina de Spix queda un pequeño conducto. Para que los dientes principalmente tengan irrigación e inervación, se necesita que los vasos entren a la mandíbula, se distribuyan dentro de la mandíbula y entonces ya le brinden inervación a los dientes. Si ustedes creo que ya les puse una tableta con todos los nervios craneales. ¿Estoy en lo correcto? ¿No? Ok, les voy a poner una tableta con todos los nervios craneales, pero les voy a hacer un spoiler. El quinto nervio craneal o trigemino tiene tres ramas, una rama superior, media e inferior, no se llaman así, se llaman rama oftálmica, rama maxilar y rama mandibular. En particular, las ramas maxilares y mandibulares se encargan no solo de la inervación de tercios de la cara, sino que también se encarga de la inervación de los dientes. Esta rama mandibular emite una rama que entra en la mandíbula y que curiosamente no se llama mandibular, se llama alveolar inferior. Entonces, la espina de Spix es una estructura anatómica que sirve como referencia para localizar el orificio alveolar inferior, ¿sale? Orificio alveolar inferior. Esto sobre todo es útil para los estomatólogos, dado que ahí palpan y pueden colocar anestesia para realizar procedimientos en los dientes. Ahora, antes de cambiar, esto no está marcado en la diapositiva, pero antes de cambiar, acá tenemos unas pequeñas salientes que actualmente se llaman espinas superiores e inferiores de la mandíbula. Así se llaman, espinas superiores e inferiores de la mandíbula. Déjenme lo marco así. Ok, espinas superiores e inferiores de la mandíbula. Pero a mí me gusta mucho el nombre antiguo porque es muy descriptivo de un músculo que se inserta ahí. Resulta y resalta que también se les llama tubérculos genis. Tubérculos genis. Primero que nada, la palabra geni o goni significa rodilla. Entonces, si esas estructuras se llaman tubérculos genis, ¿eso qué quiere decir? Pues que tienen forma de rodilla. Ahora, el asunto por el que no me gusta decirles con el nombre actual es porque hay un músculo que se llama genioideo. ¿De dónde a dónde creen que vaya el músculo genioideo? Del tubérculo genisalioides.
tendinoides. Entonces así inmediatamente incluimos los sitios de inserción del músculo, ¿sale? Pasa como en el caso del músculo homoyoideo, que el músculo tiene el nombre antiguo, pero la escápula pues ya tiene el nombre moderno, ¿no? Bueno. Vistos desde afuera, ahora aparece marcado con amarillo una saliente anatómica que se llama proceso coronoides. Esto sobre todo sirve para la inserción de algunos ligamentos que estabilizan a la ATM. La ATM es la articulación temporomandibular. Por detrás tenemos al cóndilo de la mandíbula. ¿Vieron la articulación temporomandibular en el semestre pasado? No. ¿Vieron músculos masticadores en el semestre pasado? ¿Sí vieron músculos masticadores? Ok. Entre el cóndilo y el proceso coronoides tenemos una escotadura que creo que no. Sí, la marqué. Tenemos a la escotadura mandibular. ¿Sale? Escotadura mandibular. Bueno, articulación temporomandibular no la vieron entonces. Bueno. Miren, la articulación temporomandibular, pues también es una articulación que me gusta mucho porque es una articulación compleja en muchos sentidos. Primero que nada, no se puede concebir la articulación temporomandibular de forma unitaria, es decir, aunque esto tiene sus propias cápsula articular, ligamentos, sinovial, membrana, etc., no se puede concebir la articulación de un lado sin concebir que se está articulando del otro lado. Entonces, es una articulación que se clasifica de acuerdo con el tipo de tejido como condilia, ¿sale? Perdón, como sinovial, subtipo condilia, ¿sale? Sinovial, subtipo condilia. Y de acuerdo con su grado de movimiento es una diartrosis. ¿Se acuerdan cuántos grados de movimiento tienen las articulaciones condilias? Por ejemplo, su muñeca. 1 y 2. Pero aquí viene la cuestión. A pesar de que esta es una articulación condilia, como no se puede concebir a la articulación sin considerar a la del otro lado, entonces en realidad es una bicondilia, ¿sale? Es una articulación bicondilia. Esto hace que la libertad de movimiento en uno de los ejes sea muy reducida. Pensemos en cómo se mueve la mandíbula, pues se abre y se cierra, ¿sale? Abertura y cerramiento de la mandíbula. Pero también puede realizar unos movimientos de lateralización que se conocen como diducción. No lo hagan mucho tiempo porque les va a empezar a doler. Sin embargo, la diducción está muy reducida. Vamos hasta este punto bien. Ahora, con respecto a la articulación, ¿conocen a la articulación esternoclavicular? ¿Qué característica particular tiene la articulación esternoclavicular en su constitución? Ay, me da la pancita. Ay, mi pancita. Es cartilaginosa. No, fíjate que es sinovial. Es una articulación sinovial. Pero, o sea, dentro de las sinoviales es bien particular de hecho, no sé si les había dicho que esta es mi articulación favorita del mundo mundial. Esta articulación me encanta. Miren, las articulaciones recordarán ustedes, o si no, pues se verá por primera vez, que las de tipo sinovial se subclasifican de acuerdo con las formas, que están de acuerdo con su forma. Están las esféricas, las condilias, las celares o en silla de montar, las trocoides, las trocleares y las planas. Y además, no solamente en esta forma de recordarlas, las fui colocando de arriba hacia abajo, sino que la esférica es la que tiene más ejes de movimiento, luego esa tiene 3, luego la celar y la condilia tienen 2, luego la trocoide y la troclear solo tienen 1, y la artrodia es un caso muy especial, muy particular. El asunto es que esta articulación es de tipo celar, la articulación esternoclavicular es de tipo celar, pero resulta que mecánicamente se comporta como una esférica, es decir, tiene 1, 2 y 3 ejes de movimiento. De hecho, cada movimiento que hace su brazo va acompañado del movimiento de la articulación esternoclavicular. Entonces, lo fascinante de esta articulación es que gracias a una cosa que tiene en medio que se llama disco articular, puede obtener ese tercer eje de movimiento.
¿Y qué tiene que ver todo eso con la articulación de la mandíbula con el temporal? Lo que tiene que ver es que al momento de que el cóndilo de la mandíbula contacta con la fosa condílea o fosa mandibular del temporal, las superficies articulares no son congruentes. En otras palabras, sobre todo la superficie del temporal es chiquita, ¿sale? La superficie del temporal es chiquita, por lo que se requiere que haya un elemento adicional que mejore esa congruencia. Ese elemento adicional es este disco articular. Ese disco articular ustedes dirían que pertenece al temporal o a la mandíbula. Al temporal, pues en realidad no pertenece a ninguno de los dos. Es un caso muy parecido al que ocurre en la articulación esternoclavicular. Este disco media la unión, pero no termina adhiriéndose por completo a ninguno de los dos huesos. Ahora, ¿eso qué propiedad genera? Permítanme tantito. Me voy a mover un poquito a esta. Ok. Aquí podemos observar las proporciones de la articulación temporomandibular cuando la boca está cerrada. Aquí cuando se está empezando a abrir, que observamos que dentro de la articulación está rotando, sale rotando el cóndilo, pero en el grado de máxima abertura, si ustedes se fijan, y voy a hacer un agrandamiento en esa última imagen, en el grado máximo de apertura, si ustedes se fijan, el disco estaba acá y se deslizó hacia adelante, ¿sale? Vean bien el contacto del disco. Entonces, ¿qué hizo? Se deslizó hacia adelante para permitir todavía más la apertura de la mandíbula, es decir, ganamos amplitud de movimiento gracias a ese disco articular. Curioso que perdimos un grado de movimiento porque sea bicondilia, pero ganamos mucha amplitud de movimiento por el hecho de que ese disco se pueda desplazar. Por cierto, ahorita algunos están experimentando con su mandíbula. Nada más déjenme comentarles algo. Fíjense que la población mexicana y en general las poblaciones de alto mestizaje solemos tener algo que se llama disfunción de la articulación temporomandibular, ya sea de un lado o de los dos lados. ¿Y eso qué tiene que ver con que estén abriendo la boca? Que si están abriendo la boca y la están llevando al máximo, después de un rato ahorita les va a empezar a doler de un lado o de los dos lados. Muy probablemente, a menos que no tengan disfunción de la ATM, a casi todos les va a estar doliendo. También si hacen diducción, les va a empezar a doler de un lado. Otro ejemplo de esto, mastican de un lado y les duele del otro, o mastican de este lado y les duele del otro. Eso ocurre porque en las condiciones de mestizaje o cuando poblaciones de distintas tallas pues tienen descendencia, los genes que definen el tamaño y las proporciones de la mandíbula pueden no ser proporcionales con los que definen el tamaño del disco articular o del temporal. En otras palabras, podríamos tener, entre comillas, temporales grandotes con mandíbulas chiquitas, o viceversa, mandibulotas con temporales chiquitos. Y eso que genera una mala congruencia articular, disfunción de la articulación temporomandibular. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, otro ejemplo de esto es que en las poblaciones mestizas salen los terceros molares y te arruinan toda la dentadura. Y en cambio, en las poblaciones que son muy homogéneas, los asiáticos, por ejemplo los chinos, que suelen ser muy homogéneos en ciertas regiones, pues no sufren, sale el tercer molar y sin problema. Bueno, ahora eso en términos generales de la mecánica de la articulación temporomandibular. Perdón, antes de venirme a esta diapositiva quiero enfatizar algo. Como típica articulación sinovial cuenta con superficies óseas, líquido sinovial, por dentro está contenido en la membrana sinovial, la membrana sinovial por fuera tendría cápsula articular, tenemos cartílago articular y un menisco largo morrodete que mejora la congruencia articular, es decir, tiene los elementos clásicos de una articulación de tipo sinovial. Y adicionalmente el último elemento que tienen que tener estas articulaciones son los ligamentos, ¿sale? Los ligamentos. Bueno, en particular aquí tenemos un ligamento, aquí se ve la cápsula articular, donde está mi dedo en este instante, está la cápsula articular. Entonces, ok, entonces en este sitio
En ese sitio está la cápsula articular. Y podemos ver que hay un ligamento que sale del tubérculo articular, perdón, no sé si es tubérculo articular, del tubérculo articular del temporal y que se dirige hacia la rama de la mandíbula. ¿Qué color es ese? ¿Azul, cierto? Sí. Bueno, ese se llama ligamento colateral mandibular. Colateral mandibular. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. Los otros dos ligamentos, la verdad es que tienen unos nombres bien facilitos, entre comillas. Voy a marcarlos con tonos muy contrastantes. Ok. ¿Alguien sabe cómo se llama esa saliente del temporal con forma de aguja? Apófisis pterigoides. No, pterigo significa ala. Qué bueno que te acuerdes de la apófisis pterigoides, ahorita vamos a checar eso. Pero no, esa del temporal, y por cierto la pterigoides es del esfenoides. Saliente anatómica del temporal con forma de aguja, Bueno, esa te parece piquitos. Igual y si revisaron temporales se le había roto porque siempre se le rompe. En los modelos anatómicos o de lo que sea. Se llama, ¿cómo se llama ese palito delgado que tienen en el estuche de disección? Mi ojo. Me entró un pelo. Me cortaron el cabello y me entró un pelito. Bueno, me mordí un burro, pero me entró un pelito. Mi ojo. No, ni idea cómo se llama. Se llama proceso apófisis estiloides. Yo estoy seguro de que sí lo escucharon. Cuando menos les va a parecer familiar el nombrecito. Esto de acá es el proceso, lo que estoy marcando con morado ahorita, o un tono. ¿Qué color es este? ¿Sí es morado? Sí. Ok. Eso que marqué es una saliente del temporal que se llama proceso estiloides. ¿Cómo se llama? Proceso estiloides. Estiloides significa con forma de aguja. El palito que tiene el estuche de disección, la varita delgada que tiene el estuche de disección se llama estilete, que hace referencia a que parece como una aguja alargada. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bueno, entonces del proceso estiloides sale un ligamento a la mandíbula, concretamente al ángulo que se forma en la mandíbula. ¿Cómo se llama ese ligamento? No se maten, combinen los nombres. Estilomandibular, ¿sale? Estilomandibular. Ahora, ya te pregunté tu nombre como 20 veces y no me acuerdo. Dime tu nombre, ¿no? Yo. Sí. Johan. Ok. Johan. ¿Dónde comienza en la parte superior este ligamento que marqué con color azul? No, empieza en el esfenoides. ¿En dónde está empezando? No sé. ¿No? No sabría decir. Es lo que le dije hace rato. Pues empieza, para ser exacto, en una región que se llama cuerpo del esfenoides, pero ¿se acuerdan que pterigo significa ala? Bueno, esto se llama ligamento pterigomandibular, no porque salga de los procesos pterigoides, sino porque pterigo significa ala. Y recordarán que el esfenoides tiene alas mayores y menores. Bueno, pues hagan un esfuerzo por dar una repasada tantito a cráneo, porque si andamos algo despistaditos. Bueno, entonces los tres ligamentos son el estilomandibular, el pterigomandibular y el colateral mandibular. O sea, tres ligamentos nada más. Tres ligamentitos nada más. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Quieren que los repita? Colateral mandibular, pterigomandibular y estilomandibular. Bueno, rapidísimamente, porque dicen que esto sí lo alcanzaron a mencionar, tenemos 4 músculos de la masticación, 4 pares de músculos, 2 que se consideran externos, 2 que se consideran internos. Dentro de los externos, el más superficial que tenemos es el músculo macetero. Aquí, bueno, no tengo colores ahorita, pero aquí tenemos el músculo macetero, ¿ok? Sale de la parte inferior del arco cigomático y del hueso cigomático para dirigirse al ángulo de la mandíbula. Después de esto tenemos al músculo temporal, que prácticamente se inserta en toda la fosa temporal.
Si vieron el cráneo completo, o sea, después de ver huesos del cráneo, si los vieron individualmente, vieron cráneo y las fosas, por ejemplo, fosa temporal. Bueno, entonces la fosa temporal, que por arriba tiene la línea temporal, por debajo del límite de esta fosa, justamente es el arco cigomático, el músculo temporal se dirige al proceso coronoides, ¿sale? Al proceso coronoides. Se considera que el macetero es el más potente de los masticadores. El temporal, la verdad es que es mucho ruido y pocas nueces porque no tiene una capacidad tan potente para masticar. Ahora, después de estos tenemos a los músculos pterigoideos, ¿sale? Los músculos pterigoideos. Tenemos un músculo que se conoce como pterigoideo medial y pterigoideo lateral. En esta ilustración que tenemos a la derecha es una vista posterior. De hecho, aquí estamos viendo, por ejemplo, las coanas de la nariz, las coanas. Y aquí tenemos al pterigoideo, sale al pterigoideo medial. Este es el pterigoideo medial. El pterigoideo medial en esta imagen incluso tuvo que cortar la mandíbula, que romper la mandíbula para poder observarlo. Pterigoideo medial. El pterigoideo medial sale de la parte posterior de las apófisis, ahora sí en toda la extensión de la palabra, apófisis pterigoides, para insertarse nuevamente en la rama de la mandíbula, pero con su parte interna. Los pterigoideos laterales salen de la lámina lateral de los procesos pterigoides y se dirigen al cóndilo mandibular. Sale, de hecho, si observan, parte de sus fibras alcanzan a la estructura de la cápsula articular de la articulación temporomandibular. Un repaso muy rápido. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, ya sentamos algunas bases. Yo creo que voy a tener que meter el tema de lengua, nada más que ahorita no traigo diapositivas. Pero bueno, vamos, ya sentamos algunas bases para poder construir a la cavidad oral. Vamos a hablar primero de la cavidad oral como si fuera una habitación. Y entonces hablaremos de las paredes de la cavidad oral, que por cierto, déjenme checar en su temario unos segundos. Ok, ya chequé lo que tenía que checar. Es que ahorita les voy a contar algo que a mí me hizo hace años cuando lo descubrí. Pero bueno, entonces, hablaremos de la cavidad oral como si fuera una habitación. Entonces, la cavidad oral tiene paredes anteriores, laterales, posteriores, tiene un techo y tiene un piso, ¿ok? La cavidad anterior es dinámica, o la pared anterior, mejor dicho, es dinámica, es decir, puede estar cerrada o puede estar abierta. Cuando está abierta se le llama hendidura labial, y cuando está cerrada está constituida esta pared anterior de la boca por los labios. Resulta y resalta que los labios tienen una porción mucosa, que es la parte que sobresale, la que cuando nos maquillamos, nos pintamos, y tiene otra parte que no es mucosa, ¿sale? Entonces todo esto es labio, ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, ahora, después de la hendidura oral, de hendidura labial, hacia la parte posterior, esta primera flecha solo la coloqué para que ustedes vean el diámetro aproximado de la cavidad oral. Esta primera flecha no está señalando nada en particular, solo nos muestra el diámetro aproximado de la cavidad oral. Ahora déjenme ver si tracé bien mi otra flecha. No, espérense tantito, un segundo. Ok, ya. Miren, ahí pueden ver cómo hacia la parte posterior se produce un estrechamiento. Y aquí viene una cuestión que quería comentarles con respecto al temario. Miren, generalmente decimos que la boca se continúa atrás con la faringe. Pero eso producía algunas incongruencias. Entonces, cuando revisé el tema, y lo pueden consultar en la Terminología Anatómica Internacional, atrás de la boca no está la faringe, atrás de la boca está otra región que se llama fauce, ¿ok? Atrás de la boca están las fauces. Ahora, entre la boca y las fauces tenemos un estrechamiento, y ese estrechamiento se llama istmo de las fauces, ¿sale? Entonces, el primer concepto que quizás resulte un poco ajeno o extraño
es que la boca no transiciona directamente a convertirse en faringe, sino que en medio hay un pequeño espacio que se llaman fauces, ¿sale? Entonces el límite posterior de la boca está antes de las fauces, en este primer estrechamiento que se llama istmo de las fauces. ¿Vamos bien hasta acá? Ahorita de hecho vamos a ver concretamente las estructuras anatómicas que constituyen este límite, pero por ahorita istmo de las fauces, límite posterior, ¿sale? Ahí apareció, ¿sale? Istmo de las fauces, amarillo. Sale pues. Miren, vamos a una vista lateral, vamos a hacer un corte sagital y una vista lateral de nuestro paciente. Nuestro sujeto anatómico se encuentra en esta posición en la que estoy yo. Cortamos sagitalmente y quitamos toda la mitad izquierda. Entonces estamos viendo desde medial a la parte lateral derecha. Estamos viendo desde medial a la parte lateral derecha, ¿ok? Entonces, vamos a usar un bonito color amarillo para marcar, ¿sale? Marcar parte de la cavidad oral, porque en realidad estoy dejando un cacho sin marcar. Eso sería cavidad oral. Por otro lado, vamos a utilizar otro color así bien contrastantezote. Esto serían fauces. Eso que está de azul. Y finalmente con rojo. No la voy a marcar toda, pero aproximadamente esto ya sería faringe. Ahora vamos a poner una F de faringe. Entonces vemos que la boca, tal como se concibe actualmente, la boca no contacta directamente con la faringe, sino que antes tenemos esta región anatómica conocida como fauces. Borro. Ahora, las fauces, les voy adelantando que están delimitadas por dos pliegues. Ahí los podemos ver, dos pliegues. ¿Vamos yendo hasta acá? ¿Sí? Bueno. Pero antes de decirles cómo se llaman esos pliegues, tenemos que hablar de la estructura que separa a la nariz de la boca, es decir, el techo de la boca. ¿Alguien sabe cómo se llama el techo de la boca? Esta estructura que tenemos acá, el paladar, exactamente. ¿Ok? El paladar. Entonces, ahora sí. Tenemos un pliegue que va del paladar a... ¿Alguien sabe cómo se llama esta cosa de acá? A la lengua. Entonces, ¿cómo le llamarían? Palatolingual no está mal, pero suena más elegante, palatogloso. Ese es el pliegue palatogloso marcado con negro. Vamos bien hasta acá. Y por otro lado tenemos otro pliegue que va del paladar a qué estructura estaba atrás de la... Exactamente, entonces ese de color rosa o morado, ¿qué será? Pliegue palatofaríngeo. Entonces las fauces están delimitadas por delante por el pliegue palatogloso y por detrás por el pliegue palatofaríngeo. ¿Sale? Y ahora sí, ya no se trata solo de que la boca por detrás está delimitada por el istmo de las fauces, sino que concretamente ese istmo de las fauces está hecho por el pliegue palatogloso, ¿sale? Ya tiene nombre, ya no solo es un estrechamiento, sino que ya tiene nombre la estructura anatómica que lo forma. ¿Vamos yendo hasta aquí? Bueno, denme unos segunditos, voy a la... Bueno, voy a la...